Bueno, yo patrocino a la diputada Verónica Mercado, la cual es oriunda de Fernando Teskiu, y que como ciudadana electora y representante del pueblo de Fernando Teskiu, hemos instado una acción declarativa de certeza a los fines de poder establecer con claridad la validez o la vigencia del famoso artículo 104 de la Carta Orgánica de Fernando Teskiu, que establece un límite en el mandato del intendente que está actualmente en el cargo. Sobre todo porque sorprendió, digamos, a la diputada y a la comunidad en general de Fernando Teskiu el anuncio del fallo que se obtuvo del ex juez doctor Cerda, que es del 5 de noviembre del año pasado, y donde cuando uno analiza el fallo encuentra algunas falencias en cuanto a la estructura jurídica que sustenta el mismo. Entonces la decisión de la diputada fue, digamos, instar esta acción que tiende a ratificar la validez del artículo 104, con lo cual solamente podría tener 2 mandatos el señor intendente Ferreira. Esto nosotros lo hemos planteado desde 2 puntos de vista jurídicos. Uno, basado en lo que se llama la teoría de los actos propios, es decir, el intendente juró 2 veces, en el 2015, en 2015 y en el 2019, por la Carta Orgánica que hoy desconoce, o sea, quiere retrotraer lo que él mismo ya aceptó. Entonces, esto es lo que llamamos la teoría de los actos propios y la justicia no te lo acepta. No podés desconocer tus propios actos. Y lo otro, en el análisis de lo que es la autonomía municipal, donde la Corte ya se expidió y la justicia electoral provincial hay antecedentes, como el caso del 2011, donde el intendente Jalile, en la misma condición, no pudo acceder a un tercer mandato consecutivo porque la justicia electoral y la Corte ratificó el fallo, estableció que los municipios en su condición de autónomos pueden en sus cartas orgánicas establecer, mientras respeten el sistema republicano de gobierno, las reglas de juego para el ejercicio de los mandatos. Es decir, puede establecer un mandato sin reelección, 2 mandatos y sin reelección o mandatos indefinidos. O sea, la autonomía política del municipio está reconocida en los fallos de la Corte, y el fallo que saca Cerda contradice a esta jurisprudencia, a este planteo. Entonces, le pedimos a la Corte, por eso es declarativa de certeza, que nos digan en realidad, en el fondo de la cuestión, si está o no vigente el 104. Obviamente nosotros con los argumentos sostenemos que el 104 de la Carta Orgánica está vigente. El propio senador del departamento, el profesor Vera, lo ha ratificado en los medios. Él ha dicho no se han hecho consideraciones jurídicas profundas en cuanto al análisis. Es más, la Carta Orgánica municipal, al establecer el límite de las reelecciones, se adecua a la propia Constitución Nacional y queda en el medio lo que está planteando el gobierno hoy de la reforma de la Constitución provincial para que se adecue a la nacional en materia de mandatos. Es decir, ¿qué supremacía? ¿La de la provincia o la de la nación? Y la autonomía que te garantiza la Constitución Nacional de los municipios en el 5 y en el 122. Entonces, ese tema hace a la necesidad, y es lo que la diputada plantea, de que también la comunidad quiere un gesto del sector político. Y esto es lo que se ha planteado en términos políticos también, ya no es jurídico, y es por eso que ella lleva la instancia a la Corte para que defina en forma definitiva cuál es la situación. Además, digamos, políticos reconocidos como el doctor Lucio Colpacci, cuando tuvo la oportunidad de ir, dijo no, 2 mandatos. Digamos que la doctora Colpacci sentó el precedente ético, político y moral, de decir 2 mandatos es suficiente y pasó la posta. El actual gobernador, el licenciado Jalil, también está en esa condición y es lo que está planteando con la reforma para limitar el tema de los mandatos. O sea que el contexto, porque muchas veces una norma, no basta leer un artículo, hay que analizar la norma en todo su conjunto y hay que analizar la condición social o el impacto social de la aplicación de la norma. Si yo tengo toda una sociedad
que quiere que la política no se transforme en una cuestión de permanencia sin límite de personas determinadas, y la justicia tiene que adaptar la interpretación de la ley a esa necesidad social. Y mucho más cuando está establecido en la norma. ¿Por qué vulnerar una norma que está dando respuesta a una necesidad social, que es limitar los mandatos? Doctor, luego de esta presentación, ¿cómo sigue el proceso judicial? ¿Hay algún tiempo determinado para que la Corte emita una respuesta? No, la Corte va a tener su proceso, digamos, interno del análisis del planteo, donde se analizará la competencia, la formalidad. Después cada miembro de la Corte se sortea y irán emitiendo sus votos. Tiene un proceso interno que hay que esperar. Obviamente que acá surgirá la pregunta, ¿qué pasa si las elecciones son en marzo y no tenemos un fallo? Porque creo que a eso apunta. Sí. Bueno, si nosotros vemos que los procesos electorales se aceleran, tenemos la herramienta de pedir lo que se llama la habilitación de día y hora, donde justificamos la necesidad que la Corte se expida en tiempos mucho más perentorios en función de los términos, electorales que se acercan. Así que esperaremos. Si vemos que la Corte no avanza en la decisión, instaremos las herramientas que corresponden. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes.